Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Damos inicio ahora sí a nuestro webinar para que puedan escuchar del experto Juan Carlos acerca de Kubernetes. Yo les voy a dar una pequeña introducción de qué es fuga de cerebros, qué fue cómo los contactamos y cómo fue que se empezaron a conectar a este webinar. Y bueno, ¿qué es fuga de cerebros? Es una bolsa de trabajo para la atracción de talento. Fuga de Cerebros es nuestra bolsa de trabajo y está especializada en tecnologías de información y desarrollamos dentro de esta bolsa de trabajo varias comunidades de talento en donde vamos dividiéndola por tipo de tecnología, por tipo de expertise y constantemente creamos conexiones con diferentes empresas, con diferentes personas que aplican a a las vacantes y las empresas con las que nosotros trabajamos son empresas multinacionales y que son líderes en el área de TI. Entonces, hoy en día que estamos creciendo tanto con este tema de la tecnología, del desarrollo de soluciones y con el contexto de la pandemia, creo que es una muy buena oportunidad y es una oportunidad que todos ustedes pueden aprovechar para poder aplicar a las diferentes vacantes que tenemos hoy en día. Hoy tenemos muchísimas vacantes abiertas, pero estas son algunas de las más importantes que nos gustaría que ustedes puedan tomar la oportunidad de aplicar, de ver qué es lo que tenemos dentro de nuestra bolsa y de esa forma nosotros poderlos conectar con diferentes empresas, tanto mexicanas como multinacionales, y de esa forma puedan empezar como su camino con todo el tema del desarrollo de las soluciones o, bueno, seguirlo creciendo. Estas son algunas de las vacantes como Python Developer, Full Stack, React, Software Developer, Backend Engineer.net y digo, muchas más. A lo largo del webinar, nuestro equipo de marketing y comunicación les estarán enviando por el chat para que estén también atentos al chat los links hacia las vacantes para que puedan empezar a aplicar desde ahorita. Entonces, damos inicio al webinar para que Juan Carlos, nuestro especialista en el tema de Kubernetes, nos pueda dar las mejores prácticas y puedan aprender un poquito más. Muchas gracias a todos por su interés, por participar y por estar aquí. Adelante, Juan Carlos. Perfecto. Hola, buenos días a todos. Primero vamos a dar un pequeño background sobre mí. Soy Juan Carlos León. Llevo desempeñando código en Python alrededor de 5 años y administración, diseño y despliegue de aplicaciones en Kubernetes por 4 años. Ahorita estoy laborando como Solutions Architect Junior y pues se me hizo muy interesante compartir como primero algún pedacito de buenas prácticas que se utilizan en código en esta época. Utilizar el PEP8 para Python, utilizar S6 para React, todo este estilo que vamos a tener. Entonces, les quiero compartir el temario de lo que vamos a estar viendo. Vamos a empezar justamente con la estructura y las buenas prácticas del código. Vamos a ver estructura y buenas prácticas en React y en Python. Una vez terminando esto, vamos a empezar a ver cómo es un diseño de una arquitectura en Kubernetes. Eh, los voy a llevar paso a paso cómo seleccionamos cada tipo de componente, para qué sirve cada tipo de componente, por qué es importante y, y ahondar un poquito más en el tema. Para al final llegar a hacer un despliegue de la aplicación ya como si fuera un ambiente productivo. Y por último, les daré algunos tips que no van a venir dentro de la presentación, pero son tips que nosotros nos hemos encontrado durante la práctica. Eh, ya saben que teórico todo es muy bonito, pero en la práctica siempre puedes encontrarte algún tema y quiero ayudarlos a que si se encuentran estos temas, pues ya tengan cierto background sobre cómo resolverlo, qué podemos hacer. Este, También durante el webinar, si tienen alguna duda, lo pueden ir compartiendo por el chat y al final de los tips empezaremos a ahondar en algunas preguntas que encontremos en el chat. Entonces, vamos a empezar. Primero vamos a empezar con las buenas prácticas. Eh, en el código, usualmente hay 1000 formas de hacerlo, pero las buenas prácticas siempre son importantes porque necesitas que no solo tú entiendas el código que realizaste, sino que las demás personas que puedan llegar a tocar tu proyecto también lo puedan
lo puedan modificar y puedan entender exactamente qué es lo que tú estabas haciendo cuando desarrollaste esa primera fase o esos features que tenías. La primera buena práctica es el uso de patrones de diseño. En el código también se tiene que diseñar cómo se va a desarrollar. Tienes que saber qué tipos qué tipo de programación vas a aplicar. Tienes que usar ciertos patrones que, por ejemplo, tres de los más importantes y los más famosos son el singleton, el factory y el builder, que básicamente un factory lo que te hace es generar instancias aisladas una de otra de un mismo objeto. El builder es básicamente armar un objeto que se desarrolló de un factory y darle funcionalidad específicamente a ese objeto. Y tenemos uno más que a mí me gusta mencionar mucho, que es el patrón repositorio. El patrón repositorio te ayuda mucho a toda la parte que es implementación de interfaces contra bases de datos. ¿Por qué? Porque lo que haces es que tú desarrollas un repositorio que tiene la funcionalidad CRUD, se podría decir, de las bases de datos. O sea, insertar, updatear, eliminar, leer. Y por delante tú puedes desarrollar una capa que sea el conector a cualquier tipo de base de datos. Entonces podrías tener un repositorio que tenga todo este CRUD e implementar para Mongo, para SQL, para Neo4j, o sea, cada una de las que necesites, la vas a poder implementar de manera separada, pero siempre manteniendo este repositorio limpio. Después vamos a ver también la estructura de las carpetas en Python y en React. Esta estructura nosotros se las compartimos, ya que es la estructura que nosotros utilizamos para hacer el desarrollo. Hay otras maneras de estructurarlo. Lo más importante es que entiendan por qué es importante estructurar en carpetas y estructurar todo lo que vamos a hacer. Convenciones de estilo, ¿a qué me refiero con eso? Es algo que se conoce como linting. Cómo se tienen que nombrar las variables, cómo se tiene que referenciar una variable. Por ejemplo, si son en Python, si son clases privadas, entonces tienes que ponerles los dos guiones bajos antes para que se sepa que es una clase privada, etcétera, etcétera. La limpieza del código, intentar no tener muchos pedazos de código sin reutilizar. O sea, por ejemplo, tengo una función que me regresa algo de la base de datos, pero la tengo escrita 20 veces en el código. Eso ya no es una buena limpieza de código. La limpieza del código. Ah, me comenta Natalia que se fue el audio. ¿Me pueden confirmar, por favor? Ah, perfecto. Ah, la limpieza del código al final es saber cuándo reutilizar el código, cuándo hacer las funciones, cuándo hacer las clases y más que nada no tener comentarios, partes de código que estén comentadas que no se necesitan. Yo sé que como programadores muchas veces las dejamos porque es una referencia para algo que podemos tener en el futuro, pero el código en realidad debería de ir limpio. Entonces, todo esto más bien deberíamos de estarlo anotando en otras partes para no afectar y no confundir dentro del código a otros programadores. Y por último, la que más flojera nos da a todos los programadores, porque sí, yo sé que es mucha talacha, pero documentar. Siempre hay que documentar todo el código justamente para que todos los demás que puedan llegar a tocar el proyecto puedan entender qué es lo que se está desarrollando. Pero bueno, basta de teoría. Les voy a enseñar ahorita unos ejemplos prácticos ya de cómo se implementan estos patrones dentro del código. Voy a empezar con Python, que Python es un poquito más difícil de estructurar porque es muy libre. Entonces, por eso cuesta un poquito más de trabajo estructurar cómo van a ser las carpetas, cómo van a ser las clases, toda esta parte. Entonces, de inicio, eh, lo que nosotros hacemos es, tenemos muchas carpetas y cada carpeta tiene su propia funcionalidad. Entonces, por ejemplo, tenemos la carpeta de common, que son todos los archivos que se pueden utilizar en varias partes del código.
no es específicamente de un tipo de endpoint, no es específicamente de un tipo de patrón, simplemente se pueden utilizar en todo. Esta aplicación que les estoy mostrando es una API completamente REST, o sea, solo acepta application JSON y solo responde en application JSON. Y se conecta MongoDB a una base de datos que ahorita la tenemos alojada en la nube en Mongo Atlas. Entonces, hay algo que nosotros, para la conexión con la base de datos, nosotros utilizamos esas conexiones en varios puntos del código. Entonces, lo que nosotros desarrollamos son dos archivos, uno en el que son los aggregations de MongoDB, para no perdernos. Entonces, ya no tienes que buscar en todo el código dónde están los aggregations, sino que vienes aquí y dices, ya sé qué aggregation es, y lo puedes modificar aquí mismo. Igual, desarrollas todo el pipeline de aggregation que vas a mandar a Mongo y después lo recuperas para poderlo mandar. Tenemos los queries, que también es de Mongo. Al final de cuentas hay una gran diferencia entre un query y un aggregation. El aggregation es por stages, te permite modificar datos durante la consulta, te permite hacer consultas más avanzadas, todo esto. Y los queries son más sencillitos. Ahorita pues lo que tenemos son funciones muy básicas, porque la aplicación es básica, pero lo importante es esto, o sea, que veamos el por qué se separan en estos archivos, para que sea mucho más fácil para los siguientes desarrolladores saber dónde tienen que modificar cuando quieren ir a tener un acceso a la base de datos. Tenemos una parte de utilidades, que es, por ejemplo, para construir expresiones regulares, que es para regresar a algunos templates que ya tenemos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una función que regresa un query, un aggregation, que se llama return match stage. ¿Qué es lo que hace esto? Me regresa un find, pero con ya el texto que yo voy a mandar, parseado en una regex para que funcione con acentos, sin acentos, que no sea 100% preciso, etcétera, etcétera. Después, tenemos la parte de los decoradores. Python es muy conocido por usar el patrón decorador. ¿Qué es el patrón decorador? Es cuando tú construyes un código que tiene que ejecutarse antes o después de una función, pero usando los argumentos de la misma. Para no tener tanto código, se usan decoradores y los puedes reutilizar en todos lados. Flask básicamente funciona a base de, de decoradores. Si alguna vez lo han utilizado, sabrán que, por ejemplo, para definir una ruta se usa el decorador de route y le mandamos los parámetros. Entonces tengo mis decoradores, ahorita solo utilizo uno, que es una validación de request. Y esta es otra muy buena práctica que se tiene que hacer en Python siempre. Yo sé que Python es libre, yo sé que usualmente creemos que no tiene estructura, pero ese es el mayor error que podemos cometer. Python también necesita una estructura. Entonces, este decorador lo que hace es jala el request, ve el tipo de método y valida los parámetros que está recibiendo dentro del mismo. ¿Cómo hace esta validación? Nosotros usamos un paquete que se llama JSON Schema. Ese JSON Schema lo que hace es que te permite generar, como lo dice el nombre, esquemas de las peticiones que voy a estar recibiendo. Y con eso lo que yo hago es, si el método no es correcto, entonces yo ya regreso un 405. Después, si el método es get, pues no reviso que traiga el application JSON porque los get no traen bodies. Y si no es un get, entonces lo que voy revisando es, tiene que traer el application JSON, si no, regreso un bad request porque no trae los headers necesarios. Jalo los datos que me está mandando en esta línea. Y si no tiene datos, entonces le digo, oye, pues tampoco me estás mandando datos, eso no se puede en un post. Necesito un cuerpo, aunque en el cuerpo no traiga nada, pero necesito por lo menos que haya un cuerpo que sea estilo application/JSON. Y después mando a validar con los esquemas. Esta parte lo tengo aquí en los validadores. Como ven, tengo diferentes carpetas para cada tipo de funcionalidad que tiene nuestro código.
Entonces, en los validadores, tengo en utils la función justamente que valida el esquema. ¿Qué es lo que va a hacer? Es recupera el esquema y lo valida. Si hay un error, me regresa los errores. Si no, si los errores vienen vacíos, entonces podemos seguir con la petición. Y la parte de los esquemas, como tal, aquí también les quiero enseñar algo muy interesante que tiene Python, porque como todos sabemos, Python no tiene como tal sentencias que conocemos de JavaScript, que se podría decir como el switch case. Pero hay una forma de simular un switch case para que sea mucho más rápido y eficiente el código y además lo podamos separar en funciones. ¿Cuál es este método? Básicamente es armar un diccionario de Python, donde la llave es el nombre que nosotros queramos ponerle, pero el valor es la función que nosotros queremos evaluar. Entonces, cuando nosotros lo mandamos a llamar, aquí lo que hace es jala mi diccionario, le mando el nombre del esquema que quiero validar y ejecuta la función. Las funciones al final solo regresan los esquemas. Pero esto si ya empezamos a tener de que 50, 60 esquemas, ya no vas a tener un código gigante de if-else, sino que vas a tener varias funciones que te van a regresar el esquema de cada uno. Ahora, JSON Schema te ayuda a validar los bodies que te mandan. Entonces yo le pongo, necesito recibir un objeto. Ese objeto tiene que traer estas propiedades. No puede traer propiedades extra, o sea, si viene name director y algún otro parámetro, no puede pasar. Y cuáles son 100% necesarios para que yo pueda, para que yo pueda realizar la operación que se necesita. Entonces, regresamos. Esta fue la parte de las validaciones. Y, espérenme, ahí está. Y esta fue la parte de los decoradores. Después de esto, tenemos una carpeta de documentación que genera toda la documentación en archivos HTML para que sea fácil de leer. Ahorita vamos a pasar con eso. Tenemos una carpeta de init que ya son los primeros endpoints. Para yo declarar un módulo, necesito siempre ponerle el -init-py, porque si no, no lo detecta como un módulo nuevo de Python. Y lo que siempre hacemos es que tenemos un archivo que son los endpoints, que solamente se encargan de llamar funciones. Y después tenemos archivos de utilities, depende de cada persona cómo los nombra, pero que tienen toda la funcionalidad, o sea, que tiene toda la lógica de negocio que se necesita. Entonces tenemos los endpoints y viene la primera parte importante de documentación. Tal vez puede que no todo el código lo tengan que documentar, pero por lo menos todos los endpoints tienen que venir documentados. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a saber qué hace cada endpoint, qué es lo que está esperando el endpoint cuando yo le mando una petición y qué es lo que me debería de responder. Este es un endpoint sencillo que en slash está regresando un status OK. Es como un health check que ahorita no está validando más allá de que el API esté arriba. Después tengo mi carpeta de modelos, que aquí es donde empezamos a ver los patrones de diseño de código. Yo, para no tener que estar ejecutando queries en cada uno de los endpoints y en cada una de las funciones que tengo, lo que hice fue generar una clase, que la clase tiene toda la conectividad a Mongo. Cuando se inicializa esta clase, yo ya me conecto a Mongo, recibe la colección a donde me voy a conectar, y tiene todos los métodos que yo pueda llegar a necesitar de Mongo. Un get by ID, un get normal, un aggregation, un save, el update one by query, el update by query y un endpoint de health que nosotros lo que hacemos es mandarle un ping a Mongo. Si Mongo me responde el ping, perfecto, está arriba. Si no, entonces tenemos un problema. ¿De acuerdo? Y tenemos este otro modelo que es más interesante, que es el externo. Aquí muchos me dirán, no, pues es que ya existe el request y para qué generar una clase que hace lo mismo que el request.
viene un punto interesante. No hace lo mismo que request. Sí utiliza request para mandar la petición fuera de nuestra API, pero es un poco más complejo porque esto se encarga de analizar la respuesta, decirme si la respuesta fue exitosa o no, e inclusive le agregamos una parte que dice que son los reintentos. ¿Por qué los reintentos? Hay APIs a las que de repente nos tenemos que conectar que son un poco inestables, pueden tardar más de una sola petición en contestar. Entonces lo que nosotros hacemos es intentamos la petición el número de veces que define el usuario. Igual, documentación. ¿Qué es lo que hace la función? ¿Qué argumentos recibe? ¿Para qué es cada uno de los argumentos? Y qué regresa. Y tenemos los básicos: get, post, put, patch y delete. Son el CRUD básico para nosotros hacer peticiones fuera de nuestra API. Y cada una pues, evalúa su respuesta de diferente manera. Estos ya son patrones de modelado de código porque te ayudan a reutilizar el código y a ser más eficiente. Por ejemplo, en lugar de estar mandando 20 clientes de requests en un archivo porque hice 20 peticiones, tengo un solo request handler, que es una clase, y con ese voy reciclando el mismo request hasta terminar todas las peticiones. Luego tenemos la primera parte importante, que es movies. Movies lo que tiene son todos los endpoints relacionados a películas. Para entrar un poquito más en contexto, esta aplicación lo que hace es básicamente un diccionario, es una colección de películas en donde ustedes pueden ver cuáles son sus películas favoritas, cuáles películas hay aquí que no han agregado sus favoritas y que podrían llegar a ver. Tiene un pequeño buscador y puedes agregar una película. O sea, no es una aplicación muy grande. La parte importante es todo lo que se hace en el código, que son todas las buenas prácticas. Entonces, ahorita como solo son películas, tengo un endpoint específico que son las películas. Y aquí, como pueden ver, tengo todos y cada uno de estos endpoints, cómo se mandan a llamar, qué respuestas están dando. Aquí, por ejemplo, ya tengo un health mucho más complejo porque aquí ya reviso que la base de datos también esté arriba. Si no, no está sirviendo el servicio. Empiezo a definir mis rutas, con qué método va a utilizar, valido el esquema también y mando nada más a llamar funciones. Por ejemplo, aquí un save. En el update es patch y lo voy a mandar a validar con el nombre del esquema de update movie. Y qué es lo que me responde, qué es lo que recibo. Igual, todo esto solo manda a llamar funciones. O sea, no tiene lógica adentro. Luego tenemos una carpeta de source que nosotros lo usamos porque utilizamos una herramienta que se llama Sphinx para hacer la documentación. Entonces, este source básicamente es todo lo que va a utilizar es Sphinx para generarme a mí mis archivos de documentación. Y tenemos nuestra aplicación, que es un template de cómo va a levantar nuestra aplicación de Flask. Entonces, aquí yo defino inclusive el tipo de logs que me va a regresar, en qué formato. Le digo a dónde los va a regresar, cuál es mi handler que estoy utilizando, y más adelante le digo qué nivel de logs me tiene que regresar. Si estamos debugueando, entonces me tiene que regresar todos los logs. Si estamos en la parte de testing, con los de info me bastan. Pero ya que estamos en productivo para no llenar las bases de datos de logs, lo que necesitamos es un warning. O sea, solo avísame cuando haya un problema potencial o cuando hubo problemas. Inicializamos el API, configuramos el logger, metemos toda la parte de cross origin, en donde nosotros utilizamos un punto .env para cargar todas las variables que pueden ir cambiando conforme el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo puedo cargar todas mis URLs que tienen permiso de entrar al cross domain con una variable de ambiente.
Aquí hay un pequeño comentario de cómo funcionaría. También muy importante porque si no, pues la gente no va a saber cómo es que en realidad funciona mi aplicación y cómo es que deben de configurar su propio .env. Y registro los endpoints que estoy haciendo. Cuando registro los endpoints, lo que le estoy diciendo es los prefijos que va a utilizar, a dónde va a redirigir las peticiones, etcétera, etcétera. Tenemos un archivo de configuración que lo único que hace es leer nuestro environment y jalar las variables. Tiene algunos valores default que si no funcionan, lo que puede llegar a pasar es que no corra la aplicación como tal. Ahorita vamos a empezar con Kubernetes, entonces muy importante la parte de containerización. ¿Cómo voy a hacer yo para que esta aplicación corra en Docker y con un container? Primer paso importante, acostúmbrense a usar mucho las imágenes Alpine o con pocas dependencias para que sus contenedores sean mucho más ligeros. Si yo utilizo Python 3.8 así, mi imagen puede llegar a pesar hasta giga y medio. Si yo uso el Alpine, no va a pasar de los 350 megas. Aquí ya nada más empiezo a instalar lo que me haría falta para construir para poder echar a andar el proyecto. Copio el proyecto, upgradeo pip para que tengamos la versión más actual e instalo los requirements del proyecto. Con esto yo ya generé mi contenedor y esto es lo que yo voy a subir como una imagen. Tenemos este makefile, que lo genera solito Sphinx, que es justamente la documentación. Tenemos un manage, que lo que hace es justamente manejar cuándo se va a crear la aplicación. Y hay que siempre intentar sacar el mayor provecho de lo que te ofrece la herramienta. Por ejemplo, Flask te ofrece todo esto que es la librería de click, que lo que te ayuda es usar este tipo de decoradores. ¿Para qué me sirve este tipo de decoradores? Para que no solo sirva Flask Run, sino que yo puedo mandar un Flask Lint y va a hacer todo el linting. Puedo mandar un Flask Test y va a hacer todo el coverage, todo el testing. Y le puedo mandar una bandera de coverage o no coverage para que sepa qué tipo de testing tiene que hacer de la aplicación. Entonces, siempre es muy importante esta parte de aprovechar al máximo la herramienta que estamos utilizando. Ahora, les voy a enseñar un poquito de cómo funciona eso. Aquí. Tengo mi terminal. Le voy a poner mi Flask Lint. Y ahorita Flask está pensando, está corriendo el proceso que yo le definí. Y ahorita que termine, les enseño. Me genera esta carpeta de lint que trae el reporte. Este reporte está sucio ahorita a propósito para que puedan ver cómo es que me regresa los datos de error. Entonces, ustedes pueden ver que me dice en qué módulo está el error, en qué línea específicamente está el error y cuál es el error que está pasando. Esto lo usamos mucho y es muy importante porque necesitamos siempre, nos va a ayudar a tener código limpio, a tener buen estilo de código y a mantener el estándar que el lenguaje de programación pide. Más abajo te da un reporte de cuál es la diferencia de qué está documentado, qué no está documentado. Te da una estructura de cómo estás mandando a llamar dependencias externas. Te da métricas de cuánto es código, cuántos son comentarios. Bueno, docstrings, que son comentarios de documentación como los de los endpoints, y cuántos son comentarios básicos y cuántas líneas están vacías. Nos dice cuántas líneas duplicadas hay, cuál es el porcentaje de líneas duplicadas. Aquí, si empiezan a tener un porcentaje alto, hay que ver qué nos conviene para empezarlo a mover a funciones y que no tengamos tanto código repetido. ¿Qué tipo de errores me regresó? Por convención,
son warnings, son errores o son refactor, o sea que estoy asignando nuevos valores a lugares donde no debería de asignar. Me los desglosa en qué partes es donde tuve estos errores, cuáles son los errores que me dio y cuántas veces se vieron, y me da una calificación. Nosotros cuando trabajamos con Python y usamos Pylint, somos bastante estrictos en esta parte de la calificación. No permitimos que un código salga a productivo si no tiene una calificación mayor a 9. O sea, si tiene 9 exactito, está en la línea para pasar a producción. Si no, no pasa. Y aparte, validamos que vengan todos los endpoints documentados, por lo menos todos los endpoints documentados. Si no, tampoco deja pasar el cambio a producción. Bueno, esta es la parte de Python. Vamos rápido a la de React, que aquí en realidad pues, lo más que les voy a enseñar es la estructura, que es los componentes. Intenten que todas sus aplicaciones frontend estén con base en componentes. ¿Por qué? Porque en componentes nosotros podemos reutilizarlo en todas partes, ya no tenemos monstruos de código por cada página que tenemos y podemos tener un mejor manejo de todo lo que es el estilo de cada una de las de las partes de nuestro código. Entonces, por ejemplo, yo tengo un componente que es el navbar y tiene sus propias implementaciones de SAS. Así ya sabemos que si yo toco aquí, estoy modificando el navbar. Igual, podemos tener utilities. Aquí yo les recomiendo mucho esto. Si van a estar usando peticiones externas, siempre genérense un archivito como default, en el cual ustedes definan como la placa base de cómo van a hacer cada uno de los requests. Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo, yo utilizo Axios para conectarme al API. Le digo, no importa dónde vayas, tu URL base va a ser esta. Siempre vas a estar esperando que te responda un JSON. Y siempre, siempre tienes que mandar estos headers. Si no están esos headers, no puedes mandar la petición. Tenemos otro archivo que es el de endpoints, en donde nosotros hacemos la carga de todos los endpoints que vamos a estar utilizando. Esto ya es más a decisión propia si se quiere implementar o no. Para nosotros se nos hace más cómodo porque es más fácil de leerlo. Y la parte de containerización, que es la otra parte importante. Aquí hay una parte muy, muy interesante de lo que les voy a explicar, porque cuando tú creas una imagen de Docker, puedes usar diferentes stages. ¿Por qué utilizarlos? Porque va a ser tu imagen mucho menos pesada. Por ejemplo, aquí, la primera parte, yo lo que hago es jalar toda la aplicación, instalo, reviso, copio los archivos que son necesarios y genero el build. Estamos de acuerdo que ya que generas el build en React, eso es lo único que necesitas, o sea, ya no necesitas todo el código extra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Genero un segundo stage que jala únicamente el build y la configuración de Nginx, y esto es mi imagen final. Entonces, de tener una imagen que pudo haber pesado como 400, 500 megas por el Node, terminé con una imagen que no pesa más allá de, creo que son 50 megas por el Nginx, el Alpine. Es eficientar cómo vas a hacer tus imágenes para que no pesen mucho y no estés consumiendo recursos que no necesitas. Y por último, ya nada más les quiero enseñar la parte de Sphinx para que vean cómo se ve una documentación. Sphinx. Y HTML. Como les decía, con Sphinx genero todos los archivos necesarios y con el archivo del Makefile genero las páginas ya de la documentación.
Entonces aquí ya me dice que ya terminó, agregó 2 archivos, cambió 7. Y aquí en el doc, en el HTML tengo toda mi documentación. Ahora, de aquí, déjenme. Vamos a ver cómo se ve esta documentación. Como ven, entran directo a la documentación, tiene su índice, y en el índice ahora sí trae todo lo que nosotros lo hemos documentado, lo trae aquí. Entonces, por ejemplo, aquí queremos ver los endpoints. Vamos a ver cómo se ven los endpoints. Cuando yo documento mis endpoints, me pone, este es mi endpoint. Así lo vas a mandar a llamar. ¿Qué es lo que hace el endpoint? ¿Cuál es un ejemplo de request y cuál es un ejemplo de una respuesta? ¿Qué headers necesito? ¿Qué objeto JSON le tengo que mandar y para qué es cada dato? ¿Y qué me va a responder? Y estatus que me va a responder. 201 si se creó, 400 cuando no está el header presente, unauthorized cuando no tenemos acceso al API, 422 que es un processable entity, que es el cuerpo de la petición está mal, o el 500 internal server error, que es algo falló de nuestro lado. Entonces, cuando tú le pasas esta documentación a otro developer, para él va a ser más fácil entender qué es lo que estás haciendo con tu aplicación. Y ahora sí, listo. Eso fue la parte de buenas prácticas. Ahora sí, vamos a empezar con cómo hacer un diseño de arquitectura en Kubernetes. Ahorita les voy a mostrar esta arquitectura que es cómo quedó la aplicación al final. Como les enseñaba, tenemos un API y un frontend que se ven aquí. Deployment del frontend y deployment del backend, que es el API. Tenemos dentro de cada deployment un Nginx que va a servir la aplicación y la aplicación en sí. El Nginx jala un config map que nosotros vamos a configurar, que tiene toda la configuración de Nginx. Esto sale por un servicio de tipo Cluster IP, que lo único que está haciendo ahorita es un port forwarding. Ambos deployments salen de la misma manera y se conectan a un ingress. Más adelante vamos a empezar a ver ya qué es cada una de estas cosas. Vamos a ir paso por paso. Entonces, el primer paso pues, es el config map. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo lo vamos a configurar para esta aplicación en especial? Config map es un archivo de configuración, como lo dice el nombre, tal cual. Cuando tú lo vas a utilizar dentro de un contenedor, lo tienes que cargar como un volumen. Entonces, al final de cuentas, es como tener una carpeta fuera de todo mi deployment, que tiene toda mi configuración, y yo la monto en mi deployment para que esto jale esta configuración y funcione. Se pueden cambiar en cualquier momento, esa es una ventaja. Y la única desventaja es que una vez que se hace un cambio a un config map, necesitas reiniciar los pods o los deployments, porque como se queda con el volumen anterior, no se actualiza en el momento. Ahora, vamos a pasar a cómo se construye un config map. En el config map solo les voy a enseñar el del API, porque al final el del API y el del frontend son prácticamente iguales, pero en donde empecemos a encontrar diferencias, ahí ya vamos a ahondar en cada uno de los dos. Entonces, un config map. Primero a Kubernetes le tienes que decir qué versión estás usando. Ahorita la estable y la long term es la versión 1. Le digo, ¿qué datos va a tener mi config map? Cada uno de estos que defina es un archivo dentro de mi config map. Entonces yo definí un archivo que se llama nginx.conf. Y le doy toda toda la configuración que necesita Nginx para que pueda exponer mi API. ¿Quién es el usuario que la va a ejecutar? En Worker Processes siempre les recomiendo que pongan auto. Siempre les recomiendo que pongan auto. ¿Por qué? Porque el auto lo que va a hacer es checar los recursos que ustedes tienen en
en su servidor donde lo están montando y va a decidir cuántos procesos puede aguantar. Si yo le defino un número que no puede aguantar, vamos a romper el servidor. Si le defino menos, pues no vamos a estar aprovechando el servidor como deberíamos. Entonces, por eso siempre hay que intentar usar el automático que define cuánto es lo que necesita, cuántas conexiones por worker puede tener y la configuración del servidor como tal, en dónde se va a guardar el log de accesos, en dónde qué tipo de headers va a recibir, el upstream, que es donde está viviendo mi API, y cómo voy a redirigir yo todas mis peticiones al API. Le digo, van a entrar por el puerto 80, tú las vas a redirigir a mi localhost 5000, que es donde está corriendo mi API. Con esta línea le digo eso. Después ya le digo, es un config map y le pongo un nombre al config map. Este nombre es muy importante porque se va a utilizar después para cuando lo queramos montar. Entonces, tenemos este config map ya. Oh, aquí me faltó una. Sí. Primero, después vamos a ver los servicios, que son, en esta arquitectura final, yo les presenté dos tipos de servicios que vamos a estar utilizando. El Ingress y los Cluster IPs. Ahora, les voy a explicar cuál es la diferencia en por qué utilizamos el Ingress y por qué no utilizamos un load balancer. Aquí la tenemos. El load balancer básicamente lo que hace es, me genera una IP pública. Esa IP pública redirige todo el tráfico a a mi, a mi contenedor. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Únicamente me manda la carga de datos a a un solo contenedor, o sea, a un solo deployment. Yo no puedo configurar 5 deployments que respondan con la misma IP para solo utilizar un dominio, por ejemplo. De sus pros es que balancea la carga entre los nodos del clúster. Un contra es justo lo que les digo, tienes que generar una IP para cada deployment que necesite salir a internet. Y no puedes meter políticas de seguridad en un load balancer. O sea, por ejemplo, si entran peticiones por un tipo de path en específico, bloquealas o toda esta parte no la tiene. Ahora vamos con el Ingress. El Ingress lo que tiene es, puedes manejar múltiples hosts si es que lo necesitas en un mismo Ingress. Puedes hacer desvío de peticiones por path. Puede manejar múltiples SSLs si es que tienes diferentes hosts. Y el Ingress además es quien se encarga de manejar el SSL. En el load balancer, tu deployment es el que se encarga del SSL. Cuando usas Ingress, el Ingress se encarga de toda esta parte. Tienes una sola IP para toda la solución. Puedes meter políticas de seguridad. Y pues es una de las mejores formas de nosotros utilizar, de nosotros exponer microservicios. Porque pues puedes tener todo el manejo de todos los microservicios bajo el mismo dominio, la misma IP. Por eso es que en este caso estamos utilizando un Ingress. Porque tenemos un frontend, tenemos un backend, ambos tienen que salir a internet. Y pues yo no quiero estar generando IPs por cada uno porque si no pues, nos vamos a empezar a confundir. Entonces quiero que todo sea una misma, una misma IP. Por eso elegimos el Ingress. Ahora vamos con el cluster IP. Para exponer servicios internamente en un Kubernetes, tenemos dos formas de hacerlo. Uno que se llama Nodeport y el otro que se llama Cluster IP. ¿Cuáles son las diferencias? El Nodeport te genera un puerto activo del clúster. Entonces, no importa que yo le pida una IP interna privada, si yo entro al dominio público del clúster en ese puerto, me va a responder la aplicación que yo le estoy pidiendo. Y el cluster IP, ¿qué es lo que hace? Me genera una IP interna. O sea, si yo intento acceder a esta IP desde fuera del clúster, no voy a poder porque es del rango 10. Pero si estoy dentro del clúster, puedo acceder sin problemas porque pues, al final de cuentas es la misma red, ¿no? Otra ventaja, cuando tú creas un cluster IP, inmediatamente se genera un registro en algo que se llama QFDNS,
que es el nombre de el servicio de dominios de Kubernetes, el cual pues me permite acceder por un host bonito a cualquier servicio interno. Y es completamente privada. O sea, si yo genero un cluster IP, no, pues no hay forma humana de que yo acceda a ella si no es dentro del Kubernetes. Ahorita les enseño cómo es que vamos a conectar esto para que para que el Ingress le pueda dar accesos a un cluster IP. Y sí. Teniendo esto, vamos a ver cómo se configuran ambos tipos de servicio. Tenemos aquí el servicio de nuestro API. Entonces igual, Kubernetes le digo qué versión estoy usando, que es un servicio. Y ahorita les voy a enseñar a desplegarlo exclusivamente en Google Cloud Platform. Google Cloud Platform tiene este concepto que les voy a explicar ahorita los tips, que nos ayuda mucho con el Ingress. Le pongo un nombre a mi servicio y le digo, oye, pues necesito que hagas un port forwarding de tu puerto 80 al puerto 80 de mi contenedor para que me lleguen las peticiones. Le pongo un selector que con este yo le voy a decir a mi deployment, este servicio te va a estar mandando peticiones a ti. Y le digo que es un cluster IP. Igual, en el landing es básicamente el mismo servicio, solo pues cambia el nombre del selector y el nombre del servicio, ¿no? Y viene la parte interesante, el Ingress. El Ingress ahorita todavía no sacan una versión 1 como tal, sigue siendo siempre la versión 1 beta, pero no creo que les falte mucho para sacar ya la versión 1. Y nosotros en ambientes productivos ya lo hemos utilizado mucho para todas nuestras soluciones. Entonces, yo les puedo recomendar que lo utilicen porque no le he encontrado fallas importantes. Le digo, es un Ingress, le pongo un nombre a mi Ingress y vienen las especificaciones. Le digo, quiero ponerte reglas a este Ingress. Mis reglas van a ser de tipo HTTP y vas a contestar a los siguientes paths. Si entra por slash en cualquier punto, como prefijo, entonces mándalo a mi backend del front. O sea, que me lo reenvíe a mi cluster IP del front, a mi puerto 80. Aquí es donde nosotros con el Ingress ya nos estamos conectando internamente al cluster IP. Entonces, si yo lo intento conectar desde fuera, me va a mandar error. Si yo corro esto, como estamos siempre dentro del clúster, no tiene ningún problema con redirigirlo. Y aquí ustedes me dirán, oye, pero pues, le estás mandando todo el tráfico al front. No, porque yo defino otro backend, que es el del API, cómo se va a conectar al API, y le digo todo lo que venga por slash API versión 1, mándamelo a este backend. Ahorita en esta demostración lo voy a subir sin SSL, sin certificados ni nada de esto, pero les dejé esta parte comentada porque si nosotros llegamos a tener varios hosts, lo que podemos hacer es esto. Tenemos este host y tal vez tenemos este otro host. Host, otro punto host. HTTP. Paths. Aquí lo que va a hacer es, si me llega una petición con un host, de hecho, aquí me faltó host.com. Si me llega alguna petición con host.com, lo va a redirigir a este backend. Si me llega una petición por otro punto host, lo va a redirigir a este otro backend. Y si ya quiero activar yo el SSL, activo este TLS, le digo dónde generé mi secret, y si son secrets diferentes, lo único que tenemos que hacer es
poner todos. Ingress solito por dentro sabe que si me llega este host, cuál de los secrets que yo le puse de TLS va a utilizar, y si no encuentra ninguno, entonces ahora sí me va a arrojar un error. Pero es muy versátil en el momento en el que yo no le tengo que especificar que cada uno de mis hosts tiene un certificado, sino que yo le especifico todos los certificados que tengo dentro del clúster, y solito el Ingress va a identificar cuál es el que tiene que utilizar en cada momento. Aquí ya borré un poquito de más. Ahí está. Oh, listo. Entonces, eso fue la configuración de los servicios como tal. Al final de cuentas, ya la configuración es más fácil. Lo más complicado es conceptualizar cómo vas a desplegar tú dentro de Kubernetes. O sea, cómo voy a llegar yo a elegir un ingress en lugar de un load balancer, cómo voy a elegir yo un cluster IP en lugar de un node port, cómo voy a elegir qué tipo de escalamiento va a tener, cuándo me conviene usar un config map, cuándo necesito un secret. Toda esa parte es la parte compleja de construir una aplicación en Kubernetes. Generar los YMLs usualmente es muy sencillo. Y por último, tenemos el deployment. Sí, muy bonito. Tenemos configuración, tenemos los servicios, ya pueden llegar las peticiones, ya tenemos la configuración del Nginx, pero ¿dónde está la aplicación? Los deployments es justamente eso. Es un template para generar pods dentro de nuestro Kubernetes. Tiene una configuración template. Se encarga de manejar todo este método de actualización, si va a ser rolling update, si va a ser un green blue, aquí nosotros vamos a configurar todo esto. Y este es el punto central de toda nuestra configuración, porque aquí yo le digo en qué servicio se va a exponer, aquí monto los config maps, aquí inclusive puedo llegar a utilizar secrets, aquí pongo las imágenes que subí, aquí defino qué puertos están abiertos en los contenedores, aquí defino también cuántos pods voy a tener, los límites de recursos que tiene cada uno de esos pods, etcétera, etcétera. Entonces vamos a la configuración del deployment. Aquí sí les voy a enseñar ambas configuraciones porque cambia poquito. Entonces le digo la versión que necesita, le digo que es un deployment y le pongo un nombre. La especificación es donde viene lo importante. Le digo, quiero un pod ahorita nada más porque es un ambiente controlado. Tenemos un selector, que se acuerdan que a mi servicio yo le había puesto un selector. Entonces abrimos y voy a abrir mi servicio. Acá. Si ven, el selector es el mismo nombre que yo le puse a mi servicio. Si no, no lo va a encontrar. Luego, le digo la estrategia para hacer updates. Le digo, este clúster, cuando yo le haga una actualización, vamos a utilizar un rolling update. Puedes nada más crear 30% de los pods al inicio y puedes eliminar máximo 50%, no puedes pasarte de eso, porque si no, pues me tiras la aplicación. Obviamente estas métricas están más pensadas para un servidor productivo en el que ya empiezas a manejar un poco más de pods, pero es para enseñarles el concepto. Y luego viene justamente el template. El template yo le voy a decir cómo va a levantar los pods cada que se levante uno nuevo. Le pongo un metadata y lo linkeo también al servicio para que siempre sepamos que estamos utilizando este servicio. Metemos las especificaciones y en las especificaciones tenemos justamente los contenedores. Si vemos la arquitectura completa, teníamos la aplicación de React y el Nginx y la aplicación de Python y el Nginx. Entonces tengo dos contenedores, el Nginx y la aplicación. Del Nginx le digo, pues vas a usar la última imagen de Nginx. Siempre vas a descargar la última imagen,
Así evitamos que haya conflictos y que nos quedemos un poco desactualizados en las imágenes. Digo, en este contenedor vas a exponer el puerto 80 por TCP y le vamos a poner un nombre. Le pongo los recursos que puedo utilizar. Entonces, máximo puede utilizar 1.5 unidades de procesamiento, que más o menos es alrededor de un virtual CPU en Google Cloud. Pero de inicio solo vas a pedir un pedacito del virtual CPU porque eres un Nginx y no necesitas más allá de eso. Y le digo, para que te termines de configurar el Nginx, te voy a montar un volumen que trae mi configuración. Entonces le digo, ¿dónde lo voy a montar? ¿Cómo se llama el volumen que voy a montar? Y el archivo que voy a montar dentro de mi config map. Entonces, si recordamos, aquí en el config map, como les decía, que esto es el nombre de un archivo. Entonces, cada que yo ponga uno así, va a ser el nombre de un archivo. Y ya, esto es por la parte del Nginx. Y ahora por la parte del API. Al API le voy a decir, ¿se acuerdan que cuando construimos la imagen, lo único que hicimos fue hasta instalar los requirements? Entonces yo a este contenedor le tengo que decir cómo va a correr. Entonces le mando los argumentos. Entonces, cuando levante este contenedor, lo que va a hacer es mandarle por línea de comandos un unicorn, -w y todos estos parámetros. Está el environment, que son las variables de ambiente, que son necesarias para que la aplicación funcione. Entonces, si recuerdan, tenemos la parte de debug y testing, que en realidad ahorita no las necesitamos porque ya sería un ambiente productivo, entonces está bien. Tenemos un secret, que es para hacer la inscripción de los datos dentro de Flask. Los orígenes para nuestro course y a qué base de datos nos vamos a conectar, ¿no? De aquí le pongo qué imagen va a utilizar para esto. Siempre tiene que descargar la última imagen. Y lo mismo, los recursos que puede llegar a utilizar. Primera gran diferencia. Como es un API, cuando haya concurrencia va a necesitar utilizar más virtual CPUs. Entonces, yo le estoy dando permiso de que utilice 2 virtual CPUs máximo. Más adelante les voy a explicar para qué sirven bien estos límites. Porque, o sea, aunque yo le defino un límite, en realidad no va a parar de mandar peticiones aunque se pase de ese límite. Entonces, ahorita les explico bien cómo funciona eso. Y pues al final le digo, al Nginx le había montado un volumen, pero nunca le dije qué volumen. Entonces le tengo que especificar qué volumen es el que estoy montando. Digo, voy a montar un volumen que es un config map. El config map se llama Nginx API Conf. Entonces, si yo me voy otra vez al config map, ahí está. El nombre es justamente Nginx API Conf. Y dentro de mis contenedores se va a conocer como Nginx Config. Y este es el nombre que yo estoy usando ya en la configuración del Nginx. Si se dan cuenta, aquí está. Ya no uso Nginx API Conf, ya uso Nginx Config. Digo, pueden ponerle los mismos nombres. Yo ahorita lo quise separar así para que nada más entiendan dónde están las referencias de uno a otro. Porque si le pongo a todo Nginx API Conf, no va a quedar claro qué nombre es el que se utiliza en cada parte. Y vamos al de el frontend. El frontend tiene su propio deployment. Igual, el principio y hasta lo del Nginx es exactamente lo mismo. Entonces, esto pues, ya no tiene sentido que lo dé. Pero esta es otra forma de ver un despliegue. Aquí en mi Dockerfile, yo ya estoy inclusive hasta exponiendo el puerto en el que va a estar configurada mi aplicación. Entonces, aquí ya no necesito ponerle variables de ambiente, yo ya no necesito ponerle ya no necesito ponerle tampoco argumentos porque ya está corriendo la aplicación, ya está el build completo. Entonces, literal, lo único que le digo es, pues, jala esta imagen, siempre jala la última, le pongo un nombre y los recursos que puedo utilizar.
Al ser un frontend, en realidad no recibes mucha carga porque lo único que estás haciendo es cargar archivos estáticos. Entonces, por eso es muy bajo los límites que le ponemos. Y sí, sí, todo muy bonito, ¿no? Así queda nuestra arquitectura, tenemos los YMLs, pero ¿cómo se ve ya en Google Cloud? Para nosotros implementar todo esto, lo que necesitamos hacer en terminal es un kubectl. Para Kubernetes en VS Code, yo les recomiendo muchísimo esta herramienta que se llama Cloud Code, porque tiene toda la facilidad para que se muevan ustedes entre clusters. Les marca errores, les marca dónde está cada uno de los clusters, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es, primero me aseguro que estoy conectado al clúster en el que quiero hacer el despliegue. Ya que estoy seguro, que en este caso sí ya estoy seguro, es un kubectl apply -f y el archivo YML que nosotros queramos actualizar. ¿Por qué apply? Apply es un comando que tiene kubectl que es también inteligente por sí solo. Si no detecta cambios, no actualiza. Si detecta cambios, sí lo actualiza. Entonces, por eso casi siempre se utiliza apply. Si no existe, lo crea. Si se cambió, lo actualiza. Si no hay cambios, no lo toca. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el config map. Ahí, ya lo escribí mal. Se está volviendo loca mi compu. Ahí está. Apply, -f, config map. Y como les digo, justamente aquí me dice, oye, pues no cambiaste nada. ¿Qué actualizo? Y así me va a pasar con todos. Pero lo que les quiero enseñar es cómo se ve ahora sí ya en Google Cloud. Primero, en Google Cloud yo tengo mi clúster. Ahorita es un demo, entonces no tiene prácticamente nada de recursos. De hecho, tiene un virtual CPU y tiene 1.7 GB de RAM. Pero, ¿cómo lo van a ver ustedes? Es así. Los workloads son los deployments. Y aquí te los muestra. Oye, tengo un deployment que se llama API Microservice y uno que se llama Webinar Frontend. Si yo me meto, vamos a poder ver que se está exponiendo el servicio por el cluster IP que generé y por las reglas del ingress que yo generé. O sea, aquí me dice, aquí lo estoy exponiendo por esta IPI que es interna. Pero ya para el webinar, lo estoy exponiendo por una IP pública que aquí si le pongo API versión 1 health, me responde lo que debe, es justamente el estatus de healthy, de que sí está arriba la aplicación. Igual, si yo me meto a mi pod, en mi pod me salen los dos contenedores que tengo y los logs de cada uno. Entonces puedo revisar los logs de cada uno independientemente para para terminar esto. Tenemos en la parte de los servicios, tenemos los clusters IP y el ingress, que el ingress básicamente lo único que te va a decir es, ok, todo está funcionando como debería de funcionar. Y tenemos la parte de configuración, donde están todos nuestros config maps. Y el resultado final es esta IP, en donde tengo mi frontend, en donde tengo conectividad con mi backend, que si se dan cuenta yo le acabo de dar un fav y ya me lo pasa acá. Si yo lo quito, también me lo pasa para allá. Entonces, tenemos comunicación completa con nuestro backend. Puedo agregar una película. Test. Por ejemplo, aquí tiene ciertas validaciones. Entonces, termina. Tenemos dos películas ahora. Una de test que pues, no la había agregado como favorita y la que quité. Y pues, todo esto ya es la comunicación con el backend, ¿no? Y ahora quiero pasar ya rápido nada más a lo último, que son los tips. Eh, Cuando trabajen con Python, lo más normal es que cuando expongan un servicio lo hagan con Unicorn.
Muy importante, nosotros con Unicorn ya hemos presenciado este tipo de problemas porque es concurrente más no paralelo. Aquí se presentan muchos cuellos de botella por eso. Siempre es first in, first out, entonces tienes una cola de mensajes impresionante, consume muchísimos recursos y pues no te ayuda con la alta demanda porque pues al final de cuentas lo único que está haciendo es encolar. Pero encontramos una manera de, sin que ustedes cambien el código, podamos exponer estas aplicaciones, que es usando Unicorn y Gevent. Gevent se encarga de que todos los threads aparte sean asíncronos. Entonces, en lugar de tener solo una cola con todas las peticiones, empieza a dividirla en cada uno de los threads que tiene. No requiere modificar el código. El thread básicamente va y viene en el momento en el que lo necesitas. Y pues ya no es un first in, first out, sino que es first in, pero varios out al mismo tiempo porque todos están entrando a diferentes threads. Esto es por la parte de Python. Por la parte de Kubernetes, este es exclusivo de Google Cloud, pero está impresionante. Se llama Network Endpoint Groups y lo que te ayuda es a generar agrupaciones de backends para mantener un balanceo de cargas entre estos backends. ¿Cuál es el verdadero problema de no tener el NEG? Sí vas a balancear entre nodos del clúster, pero nada te asegura que nada te asegura que este balanceo vaya a suceder a nivel de pods. O sea, un pod puede estar recibiendo todas las peticiones. Los namespaces, que básicamente son para organizar el clúster. Yo puedo crear un namespace que sea todas mis actividades de staging, un namespace que sea todo lo de producción. Y aparte, muy importante, te permite crearle quotas. ¿A qué me refiero? Le puedo definir que si tengo 10 GB de RAM, este namespace solo puede usar uno. O sea, lo máximo que va a poder usar es uno. Así tienes muy diferenciado los recursos que tiene cada uno de tus ambientes. Y por último, algo que se llama Horizontal Pod Autoscaler. ¿Qué es esto? Justamente es para el manejo de recursos. Lo que nos va a ayudar es que cuando el HPA detecte que los límites están a punto de ser rebasados, aquí nosotros le definimos un porcentaje de cuánto es este límite. Lo que va a hacer es empezar a generar nuevos pods para que para que no haya disrupción en el servicio, no se tarde tanto las peticiones. Simplemente va a empezar a meter pods hasta que volvamos a llegar a un punto equilibrado de manejo de recursos. Ahora, voy a pasar rápido a las dos preguntas que encuentro aquí en el chat, que vamos a abordarlas un poco rápido, porque creo que ya me pasó un poco del tiempo, pero ahí va. La primera es para la documentación de API Endpoints, ¿por qué no usan Postman o Newman? También se utiliza, pero por ejemplo, Postman es muy lo utilizamos muy interno, o sea, pasamos colecciones entre nosotros y únicamente. Pero al cliente no le damos no le damos estas librerías porque al final de... Hola. Perdón, me sacó por un segundo. Espérenme tantito, voy a... Ahí está. Lo que les comentaba, el- ¿por qué no usamos Postman para todo? Porque al cliente no le entregamos los endpoints para su uso, porque es un desarrollo interno. Al final de cuentas, ellos compran software as a service, no compran el desarrollo per se de la aplicación. Entonces, por eso es que tenemos esa dualidad. Y del otro que preguntaban es que si podía volver a explicar la parte de las calificaciones de del PyLint. Ahorita mismo se las comparto para que ahondemos un poquito más en ese tema. Aquí está. Tenemos
en el API, justo la parte del int. Ok. Para PyLint hay un estándar general en el que cada uno de estos errores vale cierta calificación de tu código. Existe este archivito que se llama pylint.rc, si es que lo encuentro. Aquí está. En el cual tú puedes modificar este estándar y asignarle cierta calificación a cada uno de los errores, o inclusive hasta decir, oye, estos errores, pues en realidad no me importa que estén, entonces los puedes deshabilitar y que ya no afecten en tu calificación. El por qué nosotros le ponemos tanta atención a la calificación es porque la calificación alta te está garantizando un código que está limpio, un código que sigue buenos estándares, un código que si en algún momento el cliente quiere pasarlo por ciertas pruebas de calidad y seguridad, va a poder hacerlo. Por eso es que somos muy estrictos en esta parte de la calificación. Creo que sí para mí sí es una de las partes más importantes, porque al tener un buen código también te asegura que vas a poder tener que vas a poder tener un mejor manejo de la aplicación cuando lleguen nuevos programadores. No sé si con eso contesté la duda. Y pues bueno, ya para cerrar con todo esto, también quiero agradecer mucho a Fuga de Cerebros que me invitó a dar este webinar. La verdad es que creo que es muy interesante compartir todo esto. No olviden que también pues este webinar está siendo grabado, entonces más adelante lo vamos a poder encontrar en YouTube. También entren a Fuga de Cerebros. La verdad es una plataforma bastante buena que sí tiene ofertas muy enfocadas a lo que es el mundo de TI. Entonces lo recomiendo muchísimo. Y pues nada más, creo que de mi parte es todo. Muchas gracias por asistir a este webinar. Y aquí en mi imagen, justamente viene mi correo. También si en algún momento tienen dudas, alguna pregunta, tal vez quieran un poquito más de explicación o de documentación, me pueden escribir sin problemas. Pues bueno, muchísimas gracias. Igual a todos comentarles que este video se va a subir a YouTube en nuestro canal Cómputo Cognitivo NDS. Se los mandamos de todas formas por el correo electrónico en el agradecimiento a que se hayan inscrito para que puedan volver a verlo las veces que quieran. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos.